También están fuera de nuestras fronteras, nuestra querida diáspora que nos está viendo a través de las plataformas de redes sociales. Esta noche tenemos el placer y el gusto de poder conversar con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, a quien le damos la cordial bienvenida. Hay muchísimos temas que conversar, vicepresidente. Bienvenido a esta su casa. Gracias, Armando. Un saludo a toda la audiencia, los compatriotas que nos ven acá en el territorio nacional y por supuesto esa diáspora que siempre ha estado acompañándonos y a la cual enviamos un caluroso saludo. Por supuesto, y que le ha dado seguimiento también a todo el trabajo que el gobierno, el presidente Nayib Bukele está realizando y por supuesto la vicepresidencia liderada por usted, doctor, por el doctor Félix Ulloa y por supuesto con estas reformas a la Constitución de la República que han sido una tarea sumamente maratónica la que se ha llevado, pero se ha hecho una consulta amplia con todos los sectores, se ha venido trabajando desde hace, ¿qué? 8 meses ya, ¿verdad? Un poco más. Un poco más. Cuéntenos cuál es el espíritu y por qué se trabaja una propuesta de reforma a la Constitución de la República. Bueno, mira, quizás para darle continuidad a lo que tú estabas planteando de esta maratónica jornada en la cual han sido miles de horas de trabajo las que se han invertido con centenares de profesionales que de distintas disciplinas han participado en las mesas de trabajo y hemos logrado ya presentar el primer borrador de este proyecto que en síntesis podríamos llamarlo es una especie de un nuevo contrato social. La propuesta de presentarle al país ese gran acuerdo, ese gran consenso que el pueblo le está pidiendo al presidente Bukele cuando lo eligió en 2019 y le ratificó su apoyo en las elecciones recientemente pasadas, cuando le otorgó una mayoría legislativa que históricamente no habíamos visto. Nuestro sistema electoral de la representación proporcional fue instituido en 1963, entró en vigor en las siguientes elecciones y en estos más de casi 50 años ningún partido político había obtenido ni siquiera 40 diputados. Es decir, no, el sistema estaba diseñado para que ningún partido tuviera mayoría por sí solo en la Asamblea Legislativa, lo cual obligaba a lo que son las alianzas y las coaliciones de los sistemas parlamentarios. Lo que se dio este 28 de febrero es algo inédito. Ha sido una expresión del pueblo que rebasó esos marcos legales que se establecieron para el diseño del sistema electoral en una actitud del pueblo salvadoreño de otorgarle y ratificarle ese mandato al presidente Bukele para que pudiera realizar las grandes transformaciones que se habían ofrecido durante la campaña en 2018 y 2019. Ahora es el momento de cumplirle a ese pueblo y eso es lo que se está haciendo. Por eso es que cuando el presidente me delega para poder integrar un equipo ad hoc y comenzar a hacer un estudio sobre las posibles reformas a la Constitución, nosotros ofrecimos que íbamos a hacer un estudio integral de la Constitución, o sea, desde el preámbulo hasta el último artículo, hasta el artículo de la vigencia. ¿Por qué? Porque anteriormente se habían hecho reformas puntuales, algunos cambios que obedecían a intereses, a acuerdos políticos entre algunos sectores, para beneficio de algunos de ellos. Nunca se pensó en el bien común, en el beneficio de la población. Pues ahora, con ese mandato que le ha dado el pueblo y que ha sido ratificado y presenta todas las posibilidades legales, institucionales, constitucionales, expresados de manera legítima por el pueblo, en elecciones libres, transparentes, espontáneas, en las cuales democráticamente se le entregó esa capacidad a través de la nueva conformación de la Asamblea Legislativa. Entonces creemos que es el momento de cumplir. Por eso, para quienes dicen que este no es el mejor momento, la pregunta es: ¿y cuál era el mejor momento, el momento oportuno? Eso precisamente le iba a preguntar, vicepresidente. Hay muchos sectores, obviamente es pequeño el sector que cuestiona esto del por qué hoy. Sí, y lo cuestionan por una razón sencilla, porque están viendo que por fin se van a tomar decisiones en favor de las grandes mayorías de la población, que las transformaciones son realmente profundas, que no son cosméticas, que
tanto en el catálogo de derechos fundamentales se amplían sustancialmente para garantizar derechos individuales y derechos colectivos. En el sistema económico y el régimen político también se mejora la calidad de la democracia porque se introducen instituciones que tradicionalmente se le había negado al pueblo para asegurar su participación en la toma de decisiones, y finalmente se moderniza el Estado. Presentamos ya un Estado moderno adecuado a las demandas del siglo XXI. La nueva era. La nueva era, la era digital, donde la participación ciudadana también es empoderado. Al ciudadano se le está dando un empoderamiento, y con los sistemas que se están planteando en el diseño institucional del Estado, se garantiza una mayor democracia, mayor transparencia y mayor eficacia en la gestión pública. Vicepresidente, yo creo que es importante también destacar, sobre todo, el origen de esto, y fue a través de una consulta popular, una consulta ciudadana que se hizo, y que obviamente también la diáspora participó enviando sus propuestas, solicitando algunos temas que sería bueno que se revisaran en la Constitución, y que obviamente ustedes lo han abrazado, han adoptado y están haciendo estos consensos. En efecto, como ofrecimos que esta Constitución iba a ser la más participativa, la más consultada, que no surgía como han sido las constituciones tradicionalmente en todo el siglo XX, que fueron producto de golpes de Estado violentos, militares. En 1939, producto del golpe militar que había dado Martínez, luego la del 50, producto del golpe militar del 48, la del 62, producto del golpe militar del 60, la del 83, producto del golpe militar del 1979. Entonces dijimos, ahora en un momento de reflexión, de tranquilidad, podemos reunir esas voluntades de los distintos sectores de la sociedad para proponer este nuevo contrato social, pero no queríamos dejar fuera a esa parte de la población, que son más de 3 millones de compatriotas que viven fuera del país, y para poder darles participación abrimos una plataforma que todavía está vigente. Lo pueden consultar los que estén interesados, simplemente ponen consulta.sb. La abrimos el 15 de noviembre, todavía está abierta, pero cerramos el proceso de recepción masiva de propuestas, de iniciativas, de ideas que nos llegaban en febrero, para empezar a sistematizarlas. Pues quiero decirles y agradecerle a esos casi 4.000 salvadoreños. Fueron 3.812 las propuestas que recibimos de salvadoreños residentes en 25 países alrededor del mundo, lo que indica que nuestra diáspora está pendiente, está atenta a los procesos internos nuestros y quieren participar. Hay algunas reformas que hemos introducido en el sistema político para garantizarles esa participación. Que de hecho ya más adelante vamos a hablar en específico de la diáspora. Pero dicho esto, y obviamente analizando todo lo que usted nos acaba de decir, vicepresidente, ¿cuál sería el énfasis, el núcleo, el principio, el espíritu de este proyecto de reformas? Bueno, primero, tener como horizonte el bienestar del pueblo salvadoreño, el bien común para todos los salvadoreños sin exclusión. Es decir, todos somos parte de la gran nación salvadoreña. Los que vivimos dentro, los que viven fuera, los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sectores laborales, sectores empresariales, todos somos parte de esta nación. Entonces tenemos que buscar la mejor forma de expresar en la Carta Magna la garantía de esos derechos y, sobre todo, cómo se van a asegurar su cumplimiento, porque al final son las instituciones del Estado en una democracia las que tienen la responsabilidad de que los derechos garantizados, sobre todo en la parte dogmática de la Constitución, que va del artículo 1 al artículo 70, donde, repito, hemos ampliado el catálogo de derechos, hemos reconocido derechos que hace 10 años, 5 años, ni siquiera se nos hubieran ocurrido, ahora están como aspiraciones de muchas entidades y de muchos compatriotas y de muchas personalidades que nos las llevaron y están incorporados en esa parte dogmática. Pero ¿cómo se ejecutan si no hay dentro de la institucionalidad del Estado esa capacidad de hacerlo? Eso es lo que hemos asegurado con un diseño de un Estado moderno, con la creación de una auditoría social, que por cierto, hoy en la mañana tuve el agrado de tener una reunión de trabajo con la Defensoría del Consumidor, con el Tribunal de Ética Gubernamental y con el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque son 3 entidades que, junto con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos
y la Corte de Cuentas que la proponemos se cambie a una Contraloría General de la República, van a formar un sistema contralor que va a garantizar esa capacidad de defensa del ciudadano frente al ejercicio del poder público. De tal suerte pues que estamos asegurando toda una serie de mecanismos para que esos derechos se lleven a cabo. Y la línea transversal en este proyecto de reforma está en el respeto irrestricto al medio ambiente. Esto es parte de lo que en el último informe de Naciones Unidas, que se llama La próxima frontera, la era del antropoceno, nos está anunciando el agotamiento de muchos recursos naturales, los efectos negativos del cambio climático que estamos viendo y la necesidad de ponerle atención a esa relación del ser humano con el medio ambiente. Tal suerte pues que eso es un eje transversal que lo vamos a encontrar desde los derechos fundamentales, donde se crean derechos que no existían, derecho al aire puro, derecho a la alimentación adecuada, el derecho al agua, derecho a un medio ambiente adecuado, es decir, derechos de carácter colectivo, pero también hay derechos de carácter individual que van a formar parte de ese nuevo catálogo de derechos que están incorporados. Por supuesto. Se habla también, bueno, y sobre todo por lo que hemos visto en las imágenes, hay consultas con diferentes sectores, los hemos visto reuniéndose con la iglesia, los hemos visto reuniéndose con sectores también, sindicatos, organizaciones, también con academia, el cuerpo diplomático, es decir, ha sido una reforma a la Constitución de la República de forma integral. Así es. Y en este proceso de consulta que estamos realizando en esta etapa, que es la que hemos llamado la parte de la validación, porque la consulta popular abierta que se hizo, que nos dejó más de 4.000 propuestas, 3.812 del exterior y el resto de las que recibimos en nuestras oficinas, donde llegaron personalidades, llegaron entidades, instituciones, como tú mencionas, religiosas, profesionales, incluso profesionales a título individual que con su práctica y su expertise nos llegaron a dejar propuestas, que es el caso del criminólogo de Ricardo Sosa, que nos llevó una presentación excelente, y otros más que llegaron en los temas económicos. En fin, hicimos una consulta muy variada. Entonces yo creo pues que este periodo de validación que estamos haciendo, decidimos hacerlo ya con los sectores organizados de la sociedad y en función de su especificidad. Por eso dijimos, vamos a reunirnos con el sector laboral. De hecho, hemos tenido reuniones con varios sindicatos y vamos a seguir teniendo con otros sindicatos que nos han solicitado su participación. Al sector empresarial también fue convocado, el sector académico, todas las universidades, 41 universidades fueron convocadas, dentro de ellas, incluyendo la Universidad Nacional, que por cierto también vamos a tener un conversatorio en la Facultad de Derecho para abordar desde el más alto nivel académico este tipo de ejercicios que estamos haciendo de validación. El cuerpo diplomático también, con todos los embajadores y jefes de misión, se les presentó también para desactivar esa campaña que hay hacia el exterior de algunos grupos que se oponen sistemáticamente a este proyecto, que ven afectados sus intereses porque cambia el status quo, porque estaban muy cómodos en el status quo y por eso nunca lo quisieron cambiar, no obstante haber tenido las posibilidades de hacerlo, porque los dos partidos que administraron la posguerra, uno gobernando 20 años y el otro gobernando 10 años, tuvieron mayorías legislativas y no se les ocurrió en ningún momento de poderlo cambiar. Claro. Y ahora, a través de sus voceros, están criticando, incluso empezaron a criticar sin conocer el proyecto. Hoy que lo conocen, ya no critican el proyecto, están criticando si es el momento para hacerlo, si es este gobierno el que debe hacerlo. Es decir, y además desinforman, mienten, aseguran cosas que no son ciertas, y para evitar eso hemos convocado primero en este caso el cuerpo diplomático, porque ellos recibieron el documento, se le dieron las explicaciones, se ampliaron conceptos cuando ellos presentaron sus dudas o necesitaban aclarar algunos conceptos, y con eso pues la información sale oficialmente hacia otros países. Todavía nos queda un sector de la comunidad internacional con el cual nos vamos a reunir mañana, que es el sistema de agencias de Naciones Unidas. Ya están confirmadas 14 agencias que van a participar, con los cuales vamos a ver y pasar ese examen
de modernidad. Ese examen, porque Naciones Unidas, recordemos que tiene su agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, tiene su agenda 2030 y muchos de esos objetivos están reflejados en las reformas que hemos realizado. Entonces queremos pasar ese examen de constitucionalidad, de actualidad, de transversalidad, de universalidad que representan estos objetivos para poder también con ellos tener ese intercambio. De hecho, en el proceso de consulta tuvimos reuniones con ellos, presenciales algunas, vías virtual otras, en temas relacionados con población, con territorio, con medio ambiente, con agricultura, con temas de mujer, en fin, distintas agencias con distintos objetivos del Sistema de Naciones Unidas nos acompañaron en estas discusiones, nos ofrecieron su asistencia técnica. En varios casos fuimos beneficiarios de la asistencia técnica de expertos de Naciones Unidas, igual que expertos de otros países que también han colaborado. De hecho, en el país está ahora un experto español, el doctor Cayetano Núñez Rivero, que conoce muy bien El Salvador. Vino aquí desde la época de ONUSAL, después regresó como consultor de la Unión Europea para un proyecto de reforma judicial y ahora lo tenemos como el consultor que está trabajando ya la parte final del documento. Por supuesto. Vicepresidente, vamos a hacer la primera pausa. Al regresar seguimos profundizando sobre estas reformas a la Constitución de la República, sobre todo porque también hay algunas reformas que van enfocadas al tema de crear una nueva Corte Suprema de Justicia también que vele por los ciudadanos y no por intereses en particular. Quédese con nosotros, ya regresamos. Disfruta de la vida. El dolor, déjaselo a Aleve. Aleve alivia el fuerte dolor e inflamación hasta por 12 horas. Científicamente comprobado. Alivialo con Aleve. Si es Bayer, es bueno. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. ¡Entra Tapsin Gripe y Tos Extra Fuerte! Su fórmula multisíntoma combinada con acetaminofén alivia los fuertes síntomas de la gripe y la tos. Toda una guerrera de la gripe con Tapsin Gripe y Tos. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer, especialista en salud digestiva. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche conversando con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, hablando sobre estas reformas a la Constitución de la República que obviamente han tenido una amplia participación de todos los sectores de nuestro país y por supuesto ha estado él liderando estas reformas a la Constitución. Y de hecho, lo decíamos antes de irnos a la pausa, que se ha reunido con diferentes sectores. De hecho, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, como coordinador de esta mesa ad hoc que estudia esta serie de reformas a la Constitución de la República, se reunió hace unos días con el sector académico del país para brindarles detalles de los cambios a la Carta Magna. Quiero que vean cómo estuvo esta jornada. Esta es la recta final de las reformas que fueron presentadas, analizadas y discutidas desde octubre pasado cuando inició el proceso. Y que lo abrimos mediante un proceso abierto, público, de consulta popular, para evitar aquellos comentarios de que esta era una iniciativa secreta, conspirativa, encerrada en cuatro paredes para elaborar una propuesta de una constitución que no iba a representar lo que son las aspiraciones de nuestro pueblo. De acuerdo al vicepresidente,
Lo que se presentó a los rectores y decanos de universidades es un primer borrador del texto final. Se ha escuchado incluso a las mismas instituciones de gobierno, como el Ministerio de Defensa y el de Relaciones Exteriores, por lo sensible de algunos temas. El análisis se dividió en 4 mesas, una para el aspecto dogmático, otra para el régimen político, una más para el ámbito económico y el Estado de Derecho. Se ha garantizado que el esquema democrático y republicano se mantenga. Hemos incorporado el habeas data, hemos incorporado el derecho a la libre y gratuita educación en todos los renglones del ciclo educativo, no solo la educación primaria, sino la educación parvularia, la educación secundaria, hasta la educación superior, derecho a la habeas data, derecho a la donación de órganos. De acuerdo con el vicegobernante, desde el inicio del análisis de estas reformas, han sido estudiadas más de 4.000 propuestas que enviaron incluso desde 25 países diferentes salvadoreños que residen en el exterior. Los tiempos han cambiado totalmente. Vivimos en un mundo exponencial de innovación, de una revolución 4.0. Los ciudadanos tenemos una idea diferente y es una realidad totalmente cambiante. Ante esto, como universidades, vamos a hacer el análisis, el debate necesario. Nosotros, como sector académico, sí estamos interesados en conocer la propuesta de reformas de la Constitución, ¿verdad? Dentro de las reformas se garantiza la propiedad privada en un marco de estricto apego a la protección del medio ambiente. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Ahí veíamos estas reuniones que se tuvo, vicepresidente, con el sector académico y por supuesto, este sector forma parte de muchos sectores con los que ustedes se han reunido. Así es, y en efecto, llevarlo a la academia, este debate es darle la seriedad que corresponde, porque hemos visto lamentables opiniones de personas que se autocalifican académicos y usan los medios de comunicación para difundir, chistes para malinformar, etcétera. Lamentable, pero la academia lo ha recibido de una forma generosa, espontánea, muy receptiva, y creemos que va a haber un buen debate a nivel de las facultades de Derecho. En realidad, incluso les pedimos a ellos que nos ayudaran para que este proyecto se fuese discutiendo y conociendo en sus claustros universitarios, en sus campus. Ya hemos acordado con algunas universidades que tienen campus en el interior del país, en la zona oriental, en la zona occidental, en San Vicente, para poder llevar este debate, este documento, y que sea conocido y apropiado por la gente, para que no se dejen manipular por estas personas que de mala fe y con dolo tratan de confundir, tratan de generar temor, mienten en los medios, y como ya sabemos los medios tradicionales a qué intereses responden, pues no hay la capacidad de responder, y cuando se pide el derecho de respuesta sencillamente no lo dan. Entonces yo creo que aquí es una confrontación entre la verdad, las medias verdades y las mentiras. Y yo creo que al final la verdad siempre alcanza la mentira porque tiene patas cortas. Cuando la gente conozca este proyecto, cuando vea las bondades que representa, cuando perfile ese nuevo país al que todos estamos aspirando y lo logremos introducir, porque el presidente de la República lo va a recibir el 15 de septiembre, como lo hemos prometido, y esperamos que lo haga llegar por la vía de la Asamblea Legislativa de 10 diputados, entonces que empiece ese debate, porque estamos en un periodo, diría yo, quizás ideal para hacer este ejercicio, porque no estamos a las puertas de un proceso electoral, porque cuando estamos cerca de las elecciones, muchos de los temas que ahora los podemos discutir con seriedad, con altura académica, en un periodo electoral se manipulan, se tergiversan porque se contaminan con las agendas eleccionistas o reeleccionistas de los candidatos. Entonces, creemos que este es un momento muy oportuno para que se pueda iniciar este proceso ya de discusión legislativa, porque ahí es donde viene, dentro del proceso de formación de ley, ese momento que se exige para que la ley sea aprobada, de que haya una discusión de las iniciativas, de los proyectos que se discuten, no solo en las comisiones,
sino que tiene que también convocarse sectores que tienen algo que opinar sobre los temas que se están discutiendo. Claro, y como somos un medio también de comunicación que está al servicio del pueblo salvadoreño y trabajamos para todos ustedes, es importante también desmentir algunas afirmaciones que han dicho algunos, como repito, pequeños microsectores de la población. Por ejemplo, hay algunos sectores pequeños que dicen que estas reformas a la Constitución sientan las bases para instaurar un partido único que gobierne y que con eso dicen estos pequeños sectores que malinforman al pueblo salvadoreño, se busca precisamente que el presidente Bukele permanezca en el poder por años. Y no solo eso, sino que instaure a través de un partido único en una dictadura. Yo creo que no hay una mentira más exponencial que ese titular que sacaba ayer un matutino y que estaba pues el titular en primera plana, ¿no? Y digo que es una mentira porque si examinamos el artículo que regula, donde dice que hemos eliminado la afirmación que tiene la Constitución actual, que viene en 1983, de que se prohíbe toda forma de partido único, es porque cuando empezamos a definir el sistema político decimos que el sistema político es pluralista. Desde ese momento ya no puede haber un partido único, el sistema es pluralista. Además continúa, se expresa por los partidos políticos en plural. Y además le agregamos una figura nueva, que es las asociaciones no partidarias, que, como ya la vimos, por una sentencia constitucional, se permitió las candidaturas no partidarias. O sea, se reformó ese artículo. Ahora lo que hemos hecho nosotros es colocarlo en el texto constitucional para que no quede sujeto a que otra sala de lo constitucional cambie esa jurisprudencia, porque es un avance democrático el que dio la sala de 2009-2018 cuando estableció la posibilidad de que candidatos no partidarios participaran en las elecciones legislativas. Entonces nosotros ya lo dejamos consignado, pero además lo hacemos extensivo a la elección del presidente de la República. ¿Por qué? Porque por hoy el 151 dice que el presidente tiene que estar afiliado a un partido político. Por eso la sentencia de la sala no lo podía modificar ese artículo porque estaba expreso. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos incorporado no solo nuestra jurisprudencia constitucional, sino la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Hay una sentencia muy connotada en el caso Castaneda Guzmán contra México, donde el ex canciller mexicano Castaneda presentó un recurso, lo ganó en la Comisión Interamericana y la sentencia de la Corte Interamericana obligó al Estado mexicano a modificar su legislación y México modificó su constitución y por eso en estas últimas elecciones en México vimos un candidato que no venía de ningún partido político. Pues aquí estamos nosotros dando esa connotación. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que va a haber un partido único? Y lo que da pena es que una activista del FMLN que trabaja en una ONG es la que ha hecho mención de este caso, cuando no sabe, quizás porque no han estudiado, de que esa disposición se puso en 1983 justamente porque tenían temor que el FMLN pudiera llegar al gobierno y entonces cerraron en el artículo 85 de que solo los partidos políticos eran el único instrumento y el único que tenía la representación popular. Ese monopolio están criticando lo que ellos mismos crearon. Ese monopolio lo rompió esa sentencia de la sala y permitió las candidaturas no partidarias. Hoy lo que hacemos es consignarlo para dejarlo muy explícitamente en la Constitución. Y esta señorita o señora que sale diciendo que tiene el temor de que ahora este gobierno se instaure un partido único, digo, pues no puede leer el artículo donde dice que el sistema es pluralista, habla de los partidos políticos en plural y crea las asociaciones no partidarias, entonces realmente es parte de esa campaña que yo te decía que hay y que ahora pues que escuchábamos la noticia de que Arena va a quitar de su himno patria sí, comunismo no, y dice un diputado de Arena decía hoy, es que ya el comunismo no es nuestro enemigo. Entonces esto viene a explicar ese matrimonio que hay ahora entre los comunistas del FMLN que se quedaron con las 4 letras porque fueron los que menos aportaron durante la construcción de este partido, pero se quedaron con las 4 letras y ahora en este matrimonio con Arena pues están demostrando
ese pacto que la población rechazó de forma categórica el 3 de febrero de 2019 y lo ratificó el 28 de febrero de este año. Entonces, esa es la realidad política de este país y eso es lo que enfrentamos, una campaña de desinformación apoyada por estos dos partidos ya prácticamente agónicos, que recibieron el rechazo de la población y con voceros que tienen ese eco desde los medios tradicionales y están queriendo asustar al pueblo. Por suerte, el pueblo ahora tiene medios alternativos para informarse y ya no cree lo que antes se decía, porque no, lo dice tal periódico, es cierto, o lo vi en tal noticiero, es cierto. Ahora la gente está más informada y eso es lo que permite que el cerco informativo que antes funcionaba se rompiera y pudiéramos tener esa expresión espontánea y democrática del pueblo expresada en las urnas. Por supuesto, el pueblo salvadoreño tiene ahora más poder y precisamente en las pasadas elecciones se vio del poder que tiene el pueblo salvadoreño. Vicepresidente, vamos a hacer la segunda pausa y al regresar vamos a estar hablando también de esta transformación al Estado y por supuesto qué nuevos derechos se incluyen en esta propuesta, en esta reforma a la Constitución de la República. Quédese con nosotros, ya venimos. En la entrevista de mañana, Marisol Dorat recibe a Vladimir Barahona, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. Aronet Rebeca Mencía, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. Y a Saúl Castelar, viceministro de Transporte. AM. A las 6:30 de la mañana, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista, hoy conversando con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, y hablando sobre estas reformas a la Constitución de la República que han sido, en estos dos bloques hemos tenido de verdad información de primera mano y es importante porque le hemos aclarado al pueblo salvadoreño y hemos desmentido, por supuesto, todas aquellas afirmaciones de pequeños grupos que obviamente sabemos están cubriendo sus intereses. Vicepresidente, se habla también en estas reformas de modernizar el Estado, quizás para que el pueblo salvadoreño también pueda entender y comprender de qué forma se va a modernizar el Estado. Bueno, mira, la parte orgánica de la Constitución, que es donde están toda la institucionalidad, empezando por los tres órganos fundamentales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, han tenido intervención en todos. En el caso de la Asamblea Legislativa, del órgano ejecutivo, y quizás el que más transformaciones se van a ver es en el órgano judicial, porque necesitamos tener un órgano judicial que sea actuante, que administre la pronta y cumplida justicia, y hoy por hoy lo veíamos muy cargado en la Corte Suprema de Justicia de actividades administrativas, es decir, 15 magistrados tenían que estar viendo la sanción de un abogado o la reposición de una hoja de protocolo cuando tenían 3.000 casos atrasados en una sala. Entonces hemos tratado de resolver ese conflicto y hemos separado las funciones administrativas del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia, mejor dicho, con las funciones jurisdiccionales. Y además hemos separado la Sala de lo Constitucional y creado un Tribunal Constitucional porque también era necesario separar este tribunal, que es de instancia única y suprema, nadie puede recurrir de sus sentencias en un tribunal de cierre, de lo que es una Corte Suprema, que es un tribunal de casación de tercera instancia. Entonces hemos hecho esta cirugía mayor de separar a la sala, porque hoy por hoy
El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el mismo presidente de la Sala Constitucional y es el que tiene que ver todos los temas administrativos. Entonces, tratar de separar estas funciones es buscar resolver y facilitar la administración de justicia en cada una de las áreas. Por eso incluso hemos ampliado de 3 salas a 5 salas. Es decir, quedan siempre la sala de lo civil, la sala de lo penal, la sala de lo contencioso administrativo y se crean 2 salas más. La sala de lo electoral, porque también le separamos las funciones administrativas de las jurisdiccionales al Tribunal Supremo, se crea el Instituto Nacional Electoral y para resolver los conflictos electorales, la sala de lo electoral. Y una sala que se llama sala de lo social, donde también para descargar el trabajo que tiene la sala de lo civil, que tiene una acumulación de trabajo, creamos esta sala que va a tener competencia sobre temas de familia, temas laborales, temas de medio ambiente, que hoy por hoy pues se acumulan en esta sala. Así que ese ejercicio es una de las grandes transformaciones que hay. Te decía también que hemos creado esta Contraloría social, ciudadana, en la cual estas 5 instituciones van a formar ese sistema contralor para garantizar el manejo transparente de la hacienda pública con una Contraloría General de la República para garantizar el acceso a la información pública del ciudadano, subiendo a rango constitucional el Tribunal del IAP. Y tenemos también a la Defensoría del Consumidor para garantizar los derechos del consumidor y del usuario en todos los servicios, no solo los servicios del Estado, sino servicios en el sistema financiero, pero también en el sector privado, supermercados, en fin, todo lo que tiene que ver con interés del consumidor. El cuarto es el Tribunal de Ética Gubernamental para garantizar el desempeño transparente, eficiente de la gestión pública de los funcionarios y, por último, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que sale del Ministerio Público, donde queda la Defensoría, o sea, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República, y la PDH pasa a este sistema. O sea, pues que como ves, es ordenar un poco. Es ordenar un poco. Estado, y quizás mencionaste una palabra que vale la pena, porque también ha sido objeto de mala información, de confusión, que son los ciclos electorales y los mandatos de los funcionarios, porque hemos tratado de ordenarlos con múltiplos de 3. Por ejemplo, los diputados y los consejos municipales que tienen mandatos de 3 años, continúan como tal. O sea, cada 3 años se van a renovar. Van a haber elecciones municipales y legislativas y también hemos puesto un límite para que se le dé espacio a nuevos dirigentes, nuevas generaciones. Entonces, cada uno de ellos se podrá reelegir 2 veces. O sea, podrá estar un máximo de 9 años y luego tendrá que retirarse y se puede volver, pero la reelección inmediata para ellos va a ser solo de 2 periodos, ¿verdad? El que son electos, uno más y otro más. 9 años creemos que es suficiente. Luego, en la presidencia de la República, estamos proponiendo que se extienda a 6 años el periodo, para que coincida también, y no es como hoy, que es de 5, entonces estamos siempre en elecciones. ¿Ves? Tuvimos elecciones en 2018. Después del 2019, no, ahora tenemos el 2021. Implica también mayor gasto para el Estado, porque cada proceso electoral cuesta dinero. Aquí van a ser $1,000,000. ciclos, cada 3 años sabemos que van a haber elecciones. Unas van a ser diputado y alcalde, otras van a ser diputados, alcalde y presidente, y otra vez a los 6 años. Es ordenar un poco el ciclo. Ordenarlo. Claro. Y la última es los periodos de 9 años en el órgano judicial, o sea, los magistrados de Corte Suprema, los magistrados del Tribunal Constitucional y los funcionarios de elección de segundo grado igual van a seguir el periodo de 6 años, sin reelección inmediata. Eso quiere decir de que un fiscal, que hoy pues la gente se queja que el fiscal cuando llega al primer año que empieza a conocer, al segundo año que ya conoce, ya el tercero ya está pensando en la reelección, claro, y ya no puede ejercer. Entonces 6 años va a ser un periodo. Y como sabe que no va a ser reelecto, entonces no va a tener que estar haciendo de quedar bien en el último año con sectores políticos o con fracciones legislativas, porque va a cumplir su trabajo. Y si lo hizo bien, va a poder regresar cuando le toque otro periodo, porque lo que estamos evitando es que haya reelección inmediata en ese segmento de los periodos para los funcionarios de elección. ¿Cuánto tiempo de intervalo y
seguramente la población también está al pendiente. ¿Cuánto intervalo entre un periodo y otro para poderse reelegir? En el caso de la presidencia y de los funcionarios de segundo grado, es un periodo. Okay. Y esto no es una cuestión que nosotros la queremos imponer porque se nos ocurrió. Esto lo consultamos con los constituyentes, los que están vivos. Tuvimos una reunión con ellos de trabajo y fueron todos unánimes y contestes que ellos siempre pensaron que el periodo iba a ser de un periodo que se dejaba de un hiatus entre un mandato y la reelección, y que la sala, esta sala sin ninguna explicación válida, dijo que eran 2 periodos. Entonces, para evitar eso, nosotros al revisar el texto constitucional vemos con claridad en el artículo correspondiente de que se trata de un periodo, pero ahora lo hemos dejado regulado de manera tal que no quede duda y que no quede sujeto a interpretaciones. Ese es otro tema, quizá por eso se ve tanta reforma, porque hay muchos artículos que lo que hemos hecho es simplemente cambiarles la redacción confusa que tienen. Entonces el espíritu sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y hay 20 artículos derogados. De hecho, los nuevos artículos, que hemos creado, son 7 artículos, creo. No pasa de decir una cantidad en la que hemos decidido crear nuevas instituciones, nuevas figuras, para que se pueda actualizar con estos nuevos tiempos. En otros casos, lo que ha habido son reformas a los artículos ya existentes, dándoles contenidos nuevos, y en algunos casos simplemente es reformas de carácter gramatical, que de hecho también es otra novedad que hemos presentado, y es que le hemos dado este documento a la Academia Salvadoreña de la Lengua, porque son ellos, ¿verdad? Ahí hay filólogos, hay lingüistas que pueden mejorar la redacción, que nosotros, pues, que no tenemos la expertise gramatical, pues podemos cometer errores, y la Academia aceptó gustosa hacer esta revisión. Entonces queremos agradecer a la Academia Salvadoreña de la Lengua por esta responsabilidad y por este apoyo de hacer una revisión gramatical al texto y evitar este tipo de confusiones por el mal uso de un tiempo verbal o por el mal uso de una puntuación, de una coma, un punto y coma, que le puede cambiar sentido a una norma. Me llama poderosamente la atención algunos puntos de los que usted ha dicho y quisiera como profundizar. Uno de ellos es la figura del Tribunal Supremo Electoral. Durante muchos años hemos visto una sociedad exigiendo precisamente que el Tribunal Supremo Electoral se divida. Uno que es su función como tribunal como tal, de dar sentencias, y otro obviamente de organizar elecciones. Veíamos incluso en anteriores mandatos del tribunal, y en este, por ejemplo, lo hemos visto, un desorden completo en el tema de elecciones, tanto a la hora de emitir una sentencia como a la hora de organizar. Esa es una experiencia que tuve que vivir yo durante mi periodo de magistrado, en el cual insistíamos en que se separaran estas funciones, y siempre tuvimos la misma excusa: no es tiempo, no es el momento, estamos ya en la próxima elección. Entonces se fue demorando y han pasado ya más de 20 años desde que se modificó la estructura del Tribunal Supremo Electoral, del antiguo Consejo Central de Elecciones, y ahora nosotros lo hemos tomado y lo hemos asumido como un desafío y con la posibilidad de hacerlo. Me acuerdo en mi época que a lo más que llegábamos era que los magistrados propuestos por la Corte Suprema de Justicia, y yo que era abogado, hacíamos cuerpo para resolver los casos jurisdiccionales, y los magistrados propuestos por los partidos políticos, y como yo estaba propuesto por una coalición de partidos, pues también me tocaba hacer cuerpo con los 2 magistrados que no eran abogados. El presidente de esa época, el ingeniero Jorge Díaz, de grata recordación y un excelente funcionario, era el presidente, pero era un ingeniero civil. Claro. Entonces, para tratar temas que tenían que ver con terminología, claro, y normas y procesos estrictamente judiciales, pues no se podía. Entonces, desde ese momento yo entendí que había que hacer esta separación. Y hemos luchado, hemos hecho propuestas, y hasta la fecha nunca se ha podido. No ha habido la voluntad política, porque de poderse se pudo. Estas mayorías que tenían los 2 partidos mayoritarios, ARENA y el FMLN, en la Asamblea Legislativa, era suficiente para iniciar un proceso de reforma. Nunca lo hicieron. Y nunca lo hicieron porque estaban cómodos con el sistema, porque empezaron
a manipularlo, a beneficiarse de él y por lo tanto no querían cambiarlo. Entonces ahora que viene esta transformación, que no solo, digo, moderniza, sino que democratiza el sistema, entonces hoy vemos las grandes oposiciones que están surgiendo y es entendible, es decir, se les acaba el negocio a muchos. Claro. Incluso muchos de los abogados que critican se les acaba el negocio porque son litigantes y han sido litigantes en materia constitucional. Entonces ahora que han visto de que ya no van a poder hacer sus demandas, que las hacían incluso en su despacho con algunos magistrados y ya sabían cómo se iba a fallar y era negocio, eso se termina. Y esos son los que más están en este momento criticando este proyecto, aún sin conocerlo. Porque algunos de ellos incluso fueron invitados de estos sectores para participar en el proceso. Incluso se les invitó. Y no llegaron. El doctor Fabio Castillo, que estuvo trabajando con nosotros durante mucho tiempo, casi el 90% de este proyecto es producto del periodo en que él estuvo presente, se encargó de llamar personalmente uno por uno a muchos de estos abogados que salen criticando y no quisieron llegar. Entonces, ¿qué autoridad moral pueden tener hoy para venir a criticar un proyecto en el cual no solo no quisieron participar, sino que no conocen y aún así se atreven a criticarlo? Claro. Doctor, vamos a hacer la última pausa y al regresar venimos hablando también de otros temas y es estos nuevos derechos que se incluyen dentro de esta reforma a la Constitución de la República. Quédense con nosotros, ya regresamos. Así somos. Gracias por continuar con nosotros, pueblo salvadoreño. Esta noche conversando con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sobre estas reformas a la Constitución de la República, que obviamente ha tenido una participación importante de todos los sectores y, por supuesto, un respaldo desde Naciones Unidas en todo su proceso de elaboración, de construcción. Antes de pasar quizás a temas puntuales como los nuevos derechos que también se incluyen, hay un tema de pronto un poco sensible, pero es importante abordarlo, sobre el tema del aborto y el tema sobre el matrimonio igualitario. ¿Cuál es la postura que se tiene desde la visión de esta nueva reforma a la Constitución? Mira, este es un tema que se discutió ampliamente. Escuchamos a todos los grupos que trabajan estos temas, organizaciones feministas, grupos pro vida. Claro. Llegaron todos muy bien documentados, con médicos, con abogados, con una cantidad de ejemplos en un caso y en el otro caso. Y como dijimos nosotros, pues no somos jueces para decir este tiene razón o este no tiene razón. Simplemente es un tema de interés nacional y que había que abordarlo. Tampoco lo íbamos a evadir. Entonces lo abordamos desde el punto de vista que creemos que es ética, filosófica y espiritualmente el más adecuado. Y no era abordarlo desde la perspectiva del aborto, que es la perspectiva de la muerte del nascituro, ¿no? Si hay derecho a matarlo o no hay derecho a matarlo. Eso hubiera sido una aproximación errónea, equivocada, inmoral y antiética. Entonces lo que hicimos era verlo desde la perspectiva de la vida. Y entonces dijimos, la Constitución garantiza la vida de todos los seres humanos. Ese es el principio. Entonces, en un tema de esta naturaleza hay dos vidas que están o pueden estar en riesgo. La vida del nascituros y la vida de la madre, de la gestante. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Es el derecho de la vida de ambos. Entonces, si hubiese una colisión, decimos, pues será la ley, la legislación correspondiente la que lo va a resolver.
¿Cuál es esa legislación correspondiente? Hoy por hoy es el Código Penal, porque el Código Penal es el que penaliza el aborto, que es una interrupción de un proceso de gestación por cualquier razón. O sea, cualquier razón en este momento que interrumpa el proceso de gestación es un delito y se considera aborto. Entonces decimos, le corresponderá a los legisladores, sobre todo en esta materia, definir cómo dirimir ese conflicto en caso de que se dé. Pero no nos toca a nosotros, mucho menos, hablar del aborto en una constitución. Entonces, todo lo que han andado diciendo que esta constitución es abortista o que estamos promoviendo el aborto, no solo están engañando a la población, están mintiendo sobre el tema, sino que no abordan la perspectiva, muchos de ellos, porque yo he escuchado a algunos que se autodenominan cristianos, que no valoran la vida de las dos vidas que están en proceso. Esa es la aproximación que nosotros hemos hecho. Y en el otro caso de los matrimonios igualitarios, tampoco, no corresponde en una constitución definir esos temas. Son temas que se tratan, en nuestro caso, aquí en El Salvador, en el Código de Familia. Es el Código de Familia el que por eso se llama Código de Familia, porque la familia, tal como está definida actualmente en la Constitución, es la base de la sociedad y tiene como base el matrimonio. Nosotros seguimos reconociendo eso, pero también hemos reconocido que hay otras formas de uniones que la ley las reconoce. Aunque no están en la Constitución, pero hoy por hoy la ley las reconoce. Y solo para poner un ejemplo, en la ley del Seguro Social y en los reglamentos del Seguro Social reconocen a la compañera de vida del trabajador que la puede inscribir, ser su beneficiaria y sus hijos son también beneficiarios y no es un matrimonio. Es decir, son unas uniones de hecho. Pero sí le garantiza el hecho de su salud. De su salud, claro. Los derechos patrimoniales, derecho a heredar, derecho a recibir, que son constitucionales. Entonces ahí también decimos, esto lo tiene que resolver la ley. O sea, pues que en ninguno de ambos casos, que es otra de las mentiras que se han estado difundiendo, no estamos proponiendo ni postulando ningún tipo de matrimonios igualitarios ni de otra naturaleza, sino estableciendo que sea la ley la que lo dé, o sea, abriéndole el paso a la ley. Y lo mismo con el aborto, no estamos hablando ni a favor ni en contra del aborto, estamos abriendo el paso a que la ley establezca cómo se resuelve un caso en el que hubiese una colisión de derechos entre las dos vidas que pueden estar en riesgo y que la hemos visto en innumerables casos. Pues no es una cuestión de laboratorio ni de teoría, son casos concretos, verídicos que los hemos visto en esta realidad y que por esa visión egoísta, antihumana, anticristiana de algunos grupos, permiten pues que algunos de las dos vidas se pierdan, ya sea la de la madre o la del nasciturus. Y hay situaciones, y sobre todo en ese momento de la gestación, en la que la vida del no nacido depende de la vida de la madre. Entonces hay que proteger la vida de la madre para que la vida del no nacido también se garantice. Por eso es que nuestra visión y nuestra aproximación ha sido desde el punto de vista de la vida y no de la muerte. Interesante este aspecto. Abel, con respecto a la libertad de culto, por ejemplo, vicepresidente, ¿se está contemplando hacer algún cambio importante? Mira, ahí hemos recibido varias propuestas de todas las iglesias, de todas las religiones. Incluso algunos nos dijeron que no querían que se les llamara iglesia porque eso tenía que ver más con otras connotaciones, sino expresiones de fe. Recibimos a todas las expresiones, incluso no solo las que conocemos tradicionalmente de origen cristiano, sino otras que no son de origen cristiano, pero que tienen su presencia y sus prácticas en nuestro país, y que esto viene desde las constituciones del siglo XIX, donde se garantizaba la libertad de culto. Entonces lo que hemos hecho nosotros es simplemente ponerlas todas en igualdad de condiciones, porque fue una petición que hubo de que no hubiese una que fuese reconocida, como hoy por hoy, que se reconoce la Iglesia Católica, y las demás que se les diera reconocimiento, decían ellos, como que fueran ONGs, que tienen que ir a inscribirse al registro de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Entonces, desde la Constitución se les está reconociendo ese derecho de igualdad a todas las expresiones de fe. Y por supuesto, la concepción de un Estado laico que viene también desde nuestras constituciones del siglo XIX, desde la separación de la Iglesia y el Estado, que son las reformas de la Constitución del 86, y que hoy por hoy lo tenemos que expresar para que tanto la educación como cualquier otra expresión en la que el Estado necesite definirse, no haya esa confusión entre
iglesia y Estado, sino una separación total y el principio de laicidad en toda la acción del Estado. Me quedan alrededor de 4 minutos, vicepresidente. Yo insisto, es sumamente amplio este tema y en una hora no se logra abordar, pero sí quisiera que le comentara al pueblo salvadoreño qué tipo de derechos son los que ya se incluyen, nuevos derechos que se incluyen dentro de esta reforma a la Constitución. Usted hablaba hace poco del derecho a la donación de órganos, por ejemplo. Es un derecho que no lo tenemos contemplado, pero hay otros que, en lo que tú decías, en este proceso de modernización, de innovación, de entrar, como decía uno de los rectores que habló en la presentación que hicimos a la academia, estamos ya entrando de lleno en la era digital. Claro. La industria 4.0 nos la han reclamado, incluso cuando visitamos con el presidente, cuando era todavía candidato en la Asociación Salvadoreña de Industriales, nos planteaban la necesidad de que el Estado fuera abriéndose para que la industria 4.0 se fuera incorporando en los procesos industriales y en las cadenas de valor. Entonces estamos poniendo esos temas en el centro y uno de los mecanismos es que la Internet, que es una de las herramientas de esta nueva revolución industrial, sea gratuita y sea un derecho humano que se puede exigir. La habeas data, que es otro derecho humano que no estaba considerado, también está incorporado. Y así pues vamos del derecho a la verdad, conocer la verdad, es un derecho también fundamental. El derecho a la libertad de conciencia. Por ejemplo, hay situaciones en las que un profesional se le impone una tarea por su profesión, pero si tiene una objeción de conciencia, puede realmente no acatar eso en base a ese derecho que le estamos reconociendo. Y así pues hay una gran cantidad, el derecho a la colegiación de las carreras universitarias, porque hoy por hoy el artículo 7 no lo permite. Entonces seguimos garantizando la libertad de asociación tal cual está en el artículo 7, pero también decimos, había de excepción, que en el caso de las carreras universitarias tendrán que tener una colegiación obligatoria, porque eso nos va a poner un poco de orden en todas las carreras universitarias que hoy por hoy, pues no solo en el caso de los abogados o de los médicos, claro, hay que exigir responsabilidad, sino otras profesiones. Vemos urbanizaciones que las casas se caen porque fueron mal construidas y esos profesionales, ¿dónde están? Desaparecieron. Edificios que se inundan porque hubieron malas construcciones. Es decir, hay toda una serie de regulaciones que solo los colegios profesionales las pueden realizar y por eso estamos permitiendo ya la colegiación obligatoria. Y como última pregunta, ¿en qué etapa se encuentra estas reformas, documento de anteproyecto? Bueno, como te decía, el día de mañana tenemos una reunión con el sistema de Naciones Unidas para hacer esta validación ya con esta instancia de la comunidad internacional. Luego hay reuniones con unos sindicatos y terminamos el proceso de validación y ya empieza la incorporación de muchas de las observaciones que se nos han hecho en este periodo, muy importantes algunas. Hoy, por ejemplo, tanto del IAP, del Instituto de Acceso a la Información Pública, como de la Defensoría del Consumidor y el Tribunal de Ética Gubernamental, nos llevaron una serie de observaciones y de propuestas que, desde luego, van a ser tomadas en consideración. Entonces, después terminado eso, hacemos ya el borrador final y se le va a adjuntar su exposición de motivos, o sea, la explicación de por qué cada artículo que ha sido modificado se justificaba su reforma, o por qué cada artículo nuevo que se ha introducido ameritaba esa introducción, o por qué cada artículo que fue derogado ameritaba ser derogado. Y ese documento, que podría ser lo que se llama una exposición de motivos, pues también se va a adjuntar y se le va a entregar al presidente. De ahí el presidente lo manda. Y el presidente tomará las predicciones que estime conveniente. Normalmente, yo recuerdo cuando hicimos el Código Electoral en la época de COPAS, porque yo era miembro de la Comisión Electoral de COPAS, lo hicimos, lo entregamos a la COPAS, no le hizo muchos cambios, lo mandó a la Asamblea Legislativa, quitaron varias figuras que en aquella época eran muy progresistas, estoy hablando de 1992, y se lo mandaron al presidente. En esa época era el presidente Cristiani. El presidente le hizo una serie de cambios que yo creo que no eran adecuados para nuestra realidad, unas franjas electorales que crearon ahí, y ya lo mandó, y fue el código vigente en febrero de 1993, con el que administramos elecciones hasta el 2013, que crearon este último. Entonces ese proceso
Igual el presidente hoy lo puede recibir, puede hacerle ajustes, modificaciones, mandarlo a la Asamblea y que 10 diputados por lo menos le den iniciativa y empieza la discusión en la Asamblea, que yo creo, y repito, es el mejor momento porque no tenemos elecciones hasta dentro de 2024 y cualquier discusión, cualquier debate se va a dar sin esas aprehensiones ni la contaminación de una campaña electoral. Por supuesto. Vicepresidente, ha sido sumamente enriquecedora esta plática y por supuesto para el pueblo salvadoreño, sobre todo con la visión y el futuro que quiere llevar este gobierno a nuestro país. Quiero agradecerle por su tiempo y por supuesto felicidades a todo el equipo que también ha estado trabajando estas reformas a la Constitución de la República. Sé que ha sido sumamente maratónico, pero desde ya muchísimas gracias. Gracias a ti, Armando, y buenas noches a toda la audiencia que nos ha sintonizado. Muchísimas gracias. Gracias, pueblo salvadoreño, por la sintonía. Nos vemos y escuchamos mañana, siempre al filo de las 8 de la noche. Un abrazo para todos los que nos sintonizaron también a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Descansen.